Aquella mañana helada ya no era reina, solo era un cuerpo agotado, atado con cuerdas en las muñecas, los tobillos y el cabello. A su alrededor, hombres aplaudían, no por la gloria que alguna vez alcanzó, sino por el castigo que el patriarcado exigía. 4 caballos, 4 direcciones, un solo destino: despedazarla viva, ante los ojos de todos. Pero, ¿por qué tanto odio? ¿Qué hizo esta mujer para ser juzgada como bruja, traidora y enemiga del orden? Esta no es solo la historia de Brunilda de Austrasia. Es el testimonio brutal de lo que ocurre cuando una mujer se niega a agachar la cabeza, incluso gobernando 2/3 de un imperio. Si tú, como yo, quieres descubrir estas historias ocultas, suscríbete ahora y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país estás viendo este video? Leo todos. Brunilda no nació en tierras francas. Su cuna estaba más allá de las montañas, en el corazón del antiguo territorio visigodo de Hispania, lo que hoy conocemos como España. Hija de un rey arriano y educada entre nobles guerreros germánicos, creció rodeada por una cultura donde la fuerza decidía el destino, pero donde las mujeres rara vez tenían voz. A temprana edad fue prometida en matrimonio a un rey extranjero, no por amor ni por decisión propia, sino como pieza dentro de un acuerdo político. Su belleza era comentada entre embajadores, pero lo que pocos sabían era que Brunilda escuchaba más de lo que hablaba, y tomaba nota de todo. Desde niña sabía que el mundo era un campo de batalla, y ella planeaba sobrevivir. Su destino la llevó al trono de Austrasia, una de las 3 partes en que se dividió el imperio franco tras la muerte de Clotario I. Mientras el reino luchaba por mantener algo de estabilidad, Brunilda cruzó territorio enemigo, acompañada de un séquito diplomático, llevando más que joyas y promesas. Portaba inteligencia estratégica y una mirada afilada para el poder. En cuanto pisó suelo extranjero, notó el desequilibrio. Las reinas allí no gobernaban, eran sombras decorativas, pero Brunilda no había llegado para ser sombra, había llegado para echar raíces y, si era necesario, tomar espacio. Aún no llevaba una corona, pero ya hacía demasiadas preguntas, lo observaba todo y en silencio trazaba caminos. En la corte de Sigeberto I, su futuro esposo, causó asombro, no solo por su belleza o sus vestidos bordados a mano del sur, sino por su forma de caminar y hablar. Mirada firme, voz segura y una postura que no pedía permiso. Era como si hubiera nacido allí, y muchos empezaron a temer exactamente eso. El matrimonio se celebró con fiestas, alianzas renovadas y promesas vacías de paz entre los reinos hermanos. Pero detrás de las cortinas doradas y los juramentos oficiales, el juego de poder ya había comenzado. Brunilda notó que su nueva familia era frágil por dentro, que los hermanos de su esposo eran ambiciosos, que la rivalidad ya fermentaba, y que si quería sobrevivir no podía ser solo reina, tenía que ser estratega. Lo que no sabían era que la extranjera enviada para sellar acuerdos apenas comenzaba a planear su propia guerra. Lo que no sabían era que la extranjera enviada para sellar acuerdos apenas comenzaba a planear su propia guerra. Y el primer movimiento no vino con una espada, sino con fe. En aquella época, la religión era más que una creencia, era política, era alianza, era legitimidad. Los visigodos, el pueblo de Brunilda, seguían el arrianismo, una vertiente cristiana considerada herética por los católicos romanos. Los francos, por su parte, recién convertidos al catolicismo bajo Clodoveo, se enorgullecían de su fe verdadera. Al llegar, Brunilda no dudó, rompió con las enseñanzas de su padre, renunció al credo de su infancia y fue bautizada bajo el rito católico, no por espiritualidad, sino por supervivencia. Ese gesto no fue pequeño, fue un terremoto silencioso en la política de la corte.
Con un solo acto, atrajo hacia sí el apoyo del clero, calmó la desconfianza del pueblo y se posicionó como una pieza confiable dentro del nuevo tablero. Fue la primera vez que notaron. Ella sabía jugar con lo invisible y lo hacía mejor que muchos hombres. El rey Sigeberto, cautivado por su nueva reina, cayó en una devoción poco común para los estándares de la época. Mientras otros reyes mantenían amantes y concubinas, él permaneció fiel, no por sumisión, sino porque Brunilda era distinta. Era consejera, era estratega, era reina con mayúscula, y cuando hablaba los ojos del rey se dirigían a ella como si escucharan una profecía. El pueblo, al verla en los rituales de la iglesia, murmuraba. Algunos la llamaban santa, otros hechicera. Ella sabía que inspirar duda era tan útil como inspirar amor. Y caminaba entre altares y tronos como si ya supiera que un día sería recordada, aunque fuera por miedo. Su nombre comenzó a aparecer en reuniones, cartas y oraciones, no solo como esposa del rey, sino como la mente detrás de las decisiones. Era imposible ignorar que la conversión de Brunilda no fue solo religiosa, fue política, fue estratégica, fue el anuncio silencioso de que esa mujer no aceptaba el papel de adorno. Había llegado para quedarse, y quizá para gobernar. Pero el trono que empezaba a consolidar estaba rodeado de enemigos. Y pronto, la primera traición convertiría fe en furia, y la guerra dejaría de ser silenciosa. Pero el trono que empezaba a consolidar estaba rodeado de enemigos, y pronto la primera traición convertiría fe en furia, y la guerra dejaría de ser silenciosa. La hermana de Brunilda, Galsvinta, fue enviada poco después para sellar otro matrimonio político con Chilperico, hermano del rey Sigeberto. Se trataba de repetir el acuerdo, duplicando la alianza entre los francos y los visigodos. Pero la corte de Chilperico era distinta, oscura, marcada por intrigas, amantes y disputas internas. Y en el centro de ese círculo había una mujer de nombre temido, Fredegunda. Fredegunda era amante de Chilperico mucho antes de la llegada de Galsvinta. Al ver a la princesa visigoda ocupar su lugar, se retiró por obligación, pero jamás por aceptación. Pocos meses después del matrimonio, Galsvinta fue hallada muerta, estrangulada en su propia cama, y días después, Fredegunda regresó al trono, como reina oficial. Para muchos, era obvio lo que había ocurrido. Pero nadie se atrevía a acusar abiertamente. Nadie, excepto Brunilda. La muerte de su hermana rompió algo dentro de ella. Aquella alianza que parecía sólida se volvió cenizas. Lo que antes era política, ahora era personal. Miró a Sigeberto y pidió guerra. Y él aceptó. No solo por venganza, sino porque sabía, cuando Brunilda tenía esa mirada, no era simplemente una viuda en duelo. Era una mujer decidida a reescribir el equilibrio del poder. El conflicto comenzó como una disputa familiar, pero pronto se convirtió en una guerra dinástica. 2 hermanos, 2 reinos, 2 ejércitos y en el centro 2 mujeres, una sedienta de justicia, la otra dispuesta a matar para mantener su posición. La rivalidad entre Brunilda y Fredegunda dejó de ser indirecta. Comenzaron a enfrentarse con palabras, intrigas, espías y finalmente sangre. Las batallas entre Austrasia y Neustria se volvieron brutales. Regiones enteras fueron devastadas por una disputa que los hombres decían ser entre reyes, pero que todos sabían que era entre reinas. Era un juego de poder jugado con manos femeninas y afiladas. Brunilda estaba dispuesta a todo. Ya no era la princesa extranjera, era madre, reina, estratega y ahora justiciera. Pero en medio de tanto odio aún no sabía. Su guerra duraría décadas, y el precio de la venganza superaría todos los límites que ella creía tener. En 575, a las puertas de la victoria, Sigeberto fue asesinado.
2 hombres, armados con dagas envenenadas, lo atacaron sin previo aviso, por orden de Fredegunda. La muerte fue rápida. El silencio que vino después, no. Brunilda, con apenas 32 años, quedó viuda en territorio hostil. El pueblo murmuraba, los nobles se alejaban, los enemigos celebraban. El trono estaba vacío, y a su lado solo había un niño, su hijo, aún demasiado pequeño para comprender que su padre había sido asesinado, y que ahora él era rey. En una época en la que las mujeres eran apartadas de las decisiones y el luto debía silenciar, Brunilda hizo lo contrario. No huyó, no lloró en público, no se escondió, organizó, planificó y decidió que, si el esposo había caído, el hijo tendría que levantarse, de inmediato. Rápidamente organizó la fuga del pequeño Childeberto a un territorio más seguro. Allí fue proclamado rey de Austrasia, pero todos sabían quién mandaba en realidad. Brunilda no solo se atribuyó el título de regente, asumió el trono sin nombrarlo, con firmeza, con control, y con una claridad de propósito que helaba incluso a sus aliados. Incluso de luto, no perdió el cálculo. Envió cartas, negoció alianzas, reconstruyó ejércitos, silenció traiciones. La sangre que escurría de Sigeberto aún no se había secado, y Brunilda ya estaba nombrando nuevos administradores. Gobernaba con puño de hierro, como si el luto fuera solo otra guerra por ganar, pero su presencia incomodaba. Una mujer viuda, extranjera, en pleno ejercicio del poder en un mundo dominado por espadas masculinas, para los nobles de la época, era como ver a una loba suelta entre los perros del poder, y no sabían cómo enfrentar eso. Por eso intentaron apartarla por la fuerza. Fue capturada y exiliada en Rouen, aislada, silenciada, pero no quebrada. Y fue allí, en la sombra del olvido, donde conoció al joven Meroveo, un príncipe rebelde, hijo de Chilperico. El amor prohibido, la pasión inesperada y la unión que avivaría aún más una guerra que ya era sangre. Pudo haber aceptado el silencio, pero prefirió reavivar la llama, porque para Brunilda amar también era una forma de atacar. El matrimonio con Meroveo, aunque secreto, fue un escándalo. Ella era la viuda de su tío. Él, apenas un joven impulsivo, recién salido de la adolescencia. Era un escándalo no solo por los lazos de sangre, sino porque evidenciaba una verdad que muchos preferían ignorar. Brunilda no necesitaba permiso, ni para gobernar, ni para amar. Chilperico, furioso, ordenó perseguir a la pareja. Meroveo fue capturado y forzado a la vida monástica. Brunilda, una vez más, huyó, una vez más sobrevivió, y una vez más regresó, no como víctima, sino como arquitecta de un nuevo plan de poder. Ya había aprendido que confiar era peligroso, que el juego era sucio y los jugadores peores. Así que esta vez no dejó espacios. Se rodeó de aliados estratégicos, eliminó amenazas internas, compró lealtades con títulos y promesas. Mientras los nobles se distraían con disputas locales, Brunilda rediseñaba Austrasia. Su hijo, Childeberto II, ya crecido, ostentaba el título de rey, pero las decisiones salían de las manos de su madre. Fue ella quien reestructuró el sistema tributario, organizó el ejército, invirtió en rutas comerciales y fortaleció los vínculos con el Imperio bizantino. Mantenía correspondencia con el Papa y firmaba decretos en nombre del rey, pero nadie se engañaba. Quien gobernaba era ella. Mientras tanto, las otras cortes observaban con incomodidad. Los nobles decían que Brunilda estaba cruzando los límites. Los obispos murmuraban que su poder era obra de brujería. Y los reyes enemigos preguntaban, ¿hasta cuándo seguirá imponiéndose? La respuesta no agradaba, hasta donde fuera posible. Brunilda sabía que no podía fallar. Las mujeres en el poder no recibían segundas oportunidades, y por eso gobernaba con una precisión
casi cruel. No había espacio para la debilidad, la duda o la misericordia política. Trataba a los aliados con firmeza y a los traidores con acero. Fue en ese periodo que comenzó a ser llamada la Jezabel de los francos, un apodo que no la ofendía, al contrario. En su mente, Jezabel fue una reina que no se doblegó, y ese era el mayor elogio que podía recibir. Pero incluso las estructuras más firmes comienzan a temblar cuando los vientos cambian. Y Brunilda aún no sabía, dentro de su propia casa, el próximo golpe ya se estaba gestando. Mientras consolidaba su dominio con inteligencia y disciplina, el pasado regresaba en forma de escándalo. El antiguo romance con Meroveo, ese joven rebelde al que había amado durante el exilio, volvía a ser utilizado en su contra. Años después del episodio, la corte volvió a murmurar, no por moralismo, sino por estrategia. Después de todo, cuando los argumentos políticos no bastan, las acusaciones personales sirven bien. Los enemigos de Brunilda difundieron historias, exageraron encuentros, distorsionaron los hechos. Meroveo, ya muerto, fue presentado como víctima de seducción, y Brunilda como una mujer lasciva, peligrosa, sin honra. La acusaban de manipular príncipes, corromper reyes, destruir familias. La palabra hechicería comenzó a circular con más frecuencia que los decretos, pero el objetivo no era discutir la moral. Era arrebatarle el único poder que nadie conseguía quitarle por la fuerza, su influencia sobre los jóvenes reyes. Childeberto, ya adulto, empezó a escuchar más a sus consejeros y menos a su madre. Y aún así, Brunilda se mantuvo presente. Era una estratega, no una impulsiva. Sabía que no se combate con rumores, se gobierna a pesar de ellos. Y siguió tomando decisiones, nombrando administradores, reformando el sistema judicial y castigando las traiciones internas con severidad. En ese periodo, los registros indican que llegó a coordinar los dos reinos, Austrasia y Borgoña, simultáneamente. Su poder era absoluto, pero estaba cada vez más rodeado. La nobleza local, cansada de su centralización, empezó a conspirar, y los rumores sobre su pasado sentimental con Meroveo se convirtieron en combustible para desacreditar su autoridad. Un pequeño desliz de décadas atrás fue transformado en símbolo de su supuesta depravación. En el fondo, el problema nunca fue el amor prohibido. Fue el hecho de que, incluso después de eso, Brunilda siguió gobernando, con más eficacia que cualquier hombre de su tiempo. La élite humillada solo veía dos opciones: o aceptaba el dominio de la reina que no se rendía, o destruía su reputación a cualquier precio. Y fue esa segunda elección la que empezó a tomar forma en las sombras de los salones reales. Pero Brunilda no entregaría el trono tan fácilmente. Si querían guerra, tendrían guerra, y la próxima jugada vendría con la muerte de su hijo y una nueva regencia marcada por la sangre. Y aun para quien gobierna con gloria y puño firme, hay un precio que debe pagarse. La muerte repentina de su hijo Childeberto II dejó un vacío en el trono y a dos niños pequeños sin rumbo. Para los nobles, aquello era un caos inminente. Para Brunilda, era una oportunidad calculada. Con más de medio siglo de vida, asumió el control absoluto de los territorios de Austrasia y Borgoña, dos de los principales reinos que componían el mosaico inestable de la antigua Galia. Sus nietos eran reyes solo en el papel. En la práctica mandaba ella, y sin necesidad de alzar la voz. Los documentos de la época revelan que centralizó el mando militar, reformó el sistema judicial y patrocinó monasterios, escuelas y obras públicas con el mismo celo con que un general distribuye tropas. Sus cartas al emperador bizantino y al papa demostraban dominio sobre la política internacional y una visión administrativa rarísima para su tiempo. Pero no era solo por eso que incomodaba. Brunilda era una mujer mayor, extranjera y viuda,
Tres condiciones que, según los estándares de la época, la hacían inadecuada para el poder. Y cuanto más eficaz se mostraba, más peligrosa parecía ante los ojos de los hombres que la rodeaban. A lo largo de los años siguientes, no solo gobernó con disciplina, moldeó el territorio, creó rutas comerciales entre ciudades antes aisladas, organizó la recaudación de tributos con precisión, estableció alianzas con líderes regionales usando inteligencia política, no fuerza bruta. Mientras tanto, sus adversarios decían que era manipuladora, fría, autoritaria. No podían admitirlo. El problema no era su estilo de liderazgo, era el hecho de que ella lideraba. Aun con la edad avanzando, Brunilda se negaba a ser apartada. Seguía supervisando los asuntos más delicados de ambos reinos. Decidía sucesiones, respondía a traiciones, desmantelaba conspiraciones. Pero ese dominio absoluto empezó a corroer sus propias estructuras. Comenzó a desconfiar de todos, imponía decisiones sin debate, ignoraba advertencias, y en lugar de preparar a sus nietos para el día en que asumirían el mando, empezó a tratarlos como obstáculos que debían ser vigilados, y si era necesario, controlados. Fue en ese clima de tensión interna donde el respeto se transformaba en miedo y la lealtad era apenas apariencia, que empezaron a surgir las grietas. Y cuando la sangre es de la misma línea, la traición es aún más letal. Y en un sistema construido para consumir a las mujeres antes de que envejezcan, ella cruzó el límite permitido, y por eso pagaría caro. Brunilda había enfrentado rivales, reyes y hasta al propio clero, pero el enemigo que ahora crecía era más silencioso. Llegaban sonrisas falsas en los pasillos, saludos fríos en las asambleas, promesas que nunca se cumplían. El desgaste no era solo político, era simbólico. Para la nobleza no importaban cuántas victorias había conquistado. Lo que molestaba era que aún estuviera allí. Con más de 60 años seguía decidiendo sola. Organizaba las finanzas, nombraba jefes militares, vetaba alianzas y anulaba propuestas que consideraba peligrosas. Ya no era solo una mujer de poder, era una muralla, y eso impedía que los nobles reconstruyeran el juego a su manera. Los nietos, por su parte, ya no eran niños. Mayores, impacientes y rodeados de consejeros ambiciosos, comenzaron a alejarse. Teodorico, el mayor, alimentaba el orgullo. Empezó a ver a su abuela como una usurpadora. Creía que ya era hora de tomar las riendas, sin entender que solo existía reino porque Brunilda lo había mantenido en pie. Pero la juventud rara vez reconoce los cimientos que no construyó, y los nobles aprovecharon eso, sembrando desconfianza entre los hermanos e insuflando el deseo de autonomía. Crearon un abismo dentro de la familia real. Brunilda intentó impedirlo. Reunió antiguos aliados, reforzó la guardia, convocó a obispos que aún la respetaban. Pero el escenario ya había cambiado. Ella era vista como control, como freno, como un recordatorio incómodo de que el trono aún no les pertenecía. Incluso con la edad avanzando, cuando intentó interferir en las decisiones políticas de Teodorico, él respondió con frialdad, y al saber que su abuela mantenía correspondencia secreta, rompió del todo. La acusó de manipulación, y en silencio empezó a tramar su salida. Pero Brunilda no era ingenua. Sabía que había perdido el brillo de la novedad y el respeto de los jóvenes. Aún así, decidió resistir. Y en lugar de ceder espacio, duplicó la apuesta. Puso todas sus fichas en el nieto menor, que aún le era fiel. Con él trazó un nuevo plan: reorganizar el poder, impedir la división del reino y mantener su nombre en el centro de la decisión. Fue su último movimiento estratégico, solo que esta vez el adversario no era un rey rival. Era su propia sangre, y cuando la sangre se revela, el trono tiembla.
Brunilda ya había perdido al esposo y al hijo, ya había enterrado aliados, ganado guerras, soportado traiciones, pero nada la había preparado para lo que estaba por ocurrir. Ser traicionada por un nieto y verse obligada a elegir entre el amor y la permanencia en el poder. Con la ruptura de Teodorico, volcó toda su fuerza hacia Teodoberto, el hermano menor, que aún acataba su liderazgo. Veía en él la última oportunidad de mantener vivo su legado, y para lograrlo estaba dispuesta a sacrificarlo todo, incluso los lazos de sangre. Los rumores comenzaron poco a poco. Un nuevo chisme circulaba entre los salones de Borgoña, que Teodorico no era, en realidad, nieto legítimo, que era hijo bastardo de un jardinero, que no tenía sangre real. Una acusación absurda, pero mortal. Brunilda no lo desmintió, y muchos creen que fue ella misma quien sembró la duda, porque cuando el poder empieza a escurrirse, hasta la mentira se convierte en arma. Teodoberto, bajo la influencia directa de su abuela, declaró la guerra a su hermano. Era el inicio de una disputa fratricida, alimentada por la mano invisible de Brunilda. Lo que antes era una rencilla familiar se convirtió en un enfrentamiento sangriento entre dos tronos. En 612, la guerra terminó con la caída de Teodorico. Fue capturado junto a su hijo, un niño de brazos. La victoria parecía asegurada, pero lo que Brunilda haría a continuación transformaría su imagen para siempre. Exigió que Teodorico fuera encerrado en un monasterio, forzado a la vida religiosa hasta su muerte. Era un castigo severo, pero aún aceptable. Sin embargo, lo peor vino después. Según los registros, Brunilda ordenó la ejecución del bebé, su propio nieto, bisnieto del rey, aplastando su cabeza contra una piedra. Fue como si el mundo se detuviera para escuchar ese último estallido de crueldad. Hasta los aliados guardaron silencio. Quienes la obedecían por respeto, ahora lo hacían por miedo. La reina, que había sido símbolo de resistencia, ahora era vista como tirana, y el trono que intentaba proteger, manchado con la sangre de su propia familia. Aún así, intentó seguir. Teodoberto murió pocas semanas después, víctima de una infección repentina, y Brunilda se encontró una vez más como regente, esta vez por sus bisnietos, niños pequeños, sin fuerza, sin apoyo, sin escudo. Era el último acto, la última generación, la última jugada, pero el mundo ya no tenía espacio para ella. Los nobles estaban listos, y al otro lado del mapa, un viejo enemigo, el hijo de su rival Fredegunda, se alzaba con una única misión: destruir el nombre de Brunilda para siempre. Los nobles estaban listos, y al otro lado del mapa, un viejo enemigo, el hijo de su rival Fredegunda, se alzaba con una única misión: destruir el nombre de Brunilda para siempre. Su nombre era Clotario II. Criado entre consejeros que le enseñaron a odiar a Brunilda desde la cuna, era más que un rey ambicioso. Era un instrumento viviente de la venganza de su madre muerta. Durante años la observó a la distancia mientras Brunilda dominaba territorios, aplastaba opositores y reinaba con mano firme sobre Austrasia y Borgoña. Pero ahora ella estaba vieja, aislada, rodeada de bisnietos frágiles y alianzas agotadas. Clotario supo que había llegado su momento. Reunió lo que quedaba de su fuerza en Neustria y, sobre todo, obtuvo el apoyo de los nobles austrasianos y borgoñones. Estos, cansados de las decisiones de Brunilda, vieron en Clotario una promesa de alivio. Para asegurar el apoyo necesario, hizo algo que ningún rey franco había osado antes: perdonó a antiguos traidores, ofreció libertad a los oprimidos por impuestos y prometió justicia contra la bruja del poder eterno. La marcha de Clotario fue rápida. Los castillos de Brunilda, antes protegidos por soldados leales, comenzaron a rendirse sin luchar.
La red de alianzas que ella tardó décadas en tejer se deshizo en cuestión de días. Cuando el ejército enemigo llegó, casi nadie ofreció resistencia, y Brunilda, por primera vez en su vida, se quedó sin salida. Intentó huir con sus bisnietos hacia el sur, pero fue interceptada cerca del lago Neuchâtel, en la actual Suiza. Fue allí donde cayó definitivamente en manos de Clotario II, el hijo de la mujer que más odiaba, y que ahora la miraba a los ojos con desprecio y placer vengativo. Lo que siguió no fue un juicio, fue un ritual de humillación. Brunilda fue atada sobre un camello, forzada a desfilar por campamentos militares entre abucheos, escupitajos e insultos. Fue torturada durante días, acusada de asesinato, brujería, adulterio, traición y hasta de causar la muerte de 10 reyes. Nadie buscaba la verdad. Querían espectáculo, querían ver el terror en los ojos de quien durante tanto tiempo nunca había mostrado miedo. La antigua reina, ya con casi 70 años, estaba débil, herida, pero aún altiva. No lloró, no suplicó, solo esperó. Y al comprender que no tendría defensa, entendió. Querían borrarla de la historia. No bastaba convencerla, era necesario destruirla públicamente, como símbolo de lo que ocurre cuando una mujer se atreve a cruzar los límites del poder permitido. Clotario no quería una prisionera, quería un trofeo de guerra, y la ejecución planeada para ella sería la más cruel registrada en siglos de monarquía. Clotario no quería una prisionera, quería un trofeo de guerra, y la ejecución planeada para ella sería la más cruel registrada en siglos de monarquía. Brunilda fue colocada en el centro de un escenario montado a toda prisa. Una plaza colmada de soldados, nobles y campesinos traídos para presenciar la destrucción de un símbolo. Lo que se anunciaba como juicio era, en realidad, un desfile de acusaciones ensayadas, una representación destinada a justificar una muerte que ya estaba decidida. La lista de crímenes era absurda: asesinato de reyes, herejía, brujería, corrupción, inmoralidad sexual, traición contra la sangre real, rebelión contra el trono. La acusaron incluso de invocar demonios, de envenenar esposos, de seducir jóvenes, de provocar guerras con un simple susurro. Lo más perverso de este teatro del horror era el hecho de que todo había sido meticulosamente planeado para provocar repulsión. Cada palabra, cada acusación, cada gesto del tribunal fue diseñado para transformar a la mujer más poderosa de su generación en un monstruo incontrolable, un error de la historia que debía ser borrado ante todos. Brunilda no tuvo derecho a defensa. Ningún aliado se presentó. Ningún sacerdote tomó partido. Los que la admiraban guardaron silencio. Estaba completamente sola, pero mantuvo la postura. No pidió perdón, no gritó, no negó. Su silencio era una afrenta mayor que cualquier protesta. Los que estuvieron presentes describieron su expresión como la de alguien que sabía que estaba entrando en la eternidad. No como víctima, sino como un recuerdo vivo de lo que el sistema más temía. Una mujer que sobrevivió durante décadas sin pedir permiso. Clotario, sentado frente al juicio, no ocultaba el placer. Sabía que, al matar a Brunilda de ese modo, no solo vencía a una rival. Estaba dejando una advertencia en el inconsciente colectivo de la nobleza, que el poder tiene género, y cruzar esa línea cuesta caro. La sentencia fue leída sin emoción, muerte sin gloria, sin entierro, sin perdón, pero no sería una ejecución rápida. Querían espectáculo. Brunilda fue llevada hasta un campo abierto, cuerdas atadas a los brazos, a las piernas y al cabello. 4 caballos posicionados, nerviosos, agitados, esperando la orden. Clotario dio la señal. Los animales fueron azotados en direcciones opuestas. Por un instante hubo silencio, y entonces el dolor gritado se transformó en carne desgarrada.
El cuerpo de Brunilda fue dividido en partes, cada miembro llevado por un animal, como si el reino quisiera arrancarle hasta el recuerdo. Pero ni la muerte más cruel fue capaz de borrar su historia, porque lo que construyó ya estaba marcado en el suelo, en las rutas, en las leyes, en las generaciones. El cuerpo de Brunilda fue dividido en partes, cada miembro llevado por un animal, como si el reino quisiera arrancarle hasta el recuerdo. Pero aún no era el final. Después de que su cuerpo fue brutalmente despedazado por los caballos, los restos fueron recogidos sin respeto. Las manos que un día firmaron tratados de paz fueron arrastradas por la tierra. Las piernas que cruzaron dos reinos fueron arrojadas como despojos de un animal abatido. Y los ojos que ya habían enfrentado a reyes y clérigos, ahora estaban cerrados para siempre. No querían solo matarla, querían anular su existencia. Evitar que cualquier rastro suyo pudiera ser venerado, llorado o recordado con reverencia. Lo que hicieron a continuación reveló el tamaño del miedo que aún provocaba, incluso hecha pedazos. Los restos aún calientes fueron arrojados a una hoguera. No hubo sepultura, no hubo ceremonia, solo llamas. La quemaron hasta convertirla en cenizas, y cuando todo fue polvo, los soldados recogieron lo que quedaba y lo lanzaron al viento. Nada de tumba, nada de lápida, ningún lugar donde sus descendientes, aliados o súbditos, pudieran dejar flores. La intención era clara, debía desaparecer por completo de la historia. Pero había algo que ni el fuego, ni los caballos, ni los decretos podían destruir: su legado. Durante décadas, fue ella quien mantuvo la estabilidad en 2/3 del territorio franco. Las carreteras restauradas por su orden pasaron a llamarse Vías de Brunilda por generaciones. Los códigos administrativos que ayudó a crear sirvieron de base para el propio Clotario II, el mismo que la ejecutó. Y el Edicto de París, proclamado poco después de su muerte, contenía medidas inspiradas directamente en las políticas que ella había implementado. Fue la más cruel de las ironías. El rey que ordenó despedazarla se benefició de la estructura que ella dejó. Incluso muerta, Brunilda aún influía en las decisiones, aún sostenía los pilares del reino, y eso era precisamente lo que sus enemigos más temían, que fuera más grande que la muerte. En los años siguientes, una campaña de difamación intentó reescribirla como villana. Cronistas vinculados a la corte de Clotario la retrataron como lasciva, vengativa, perversa, incluso bruja. La misma mujer que había sido elogiada por el Papa ahora era descrita como corruptora de reyes, pero no todos la olvidaron. En los registros más antiguos, antes de las ediciones tendenciosas, aún es posible encontrar elogios a su inteligencia, firmeza y habilidad de gobierno. Brunilda no fue borrada, fue transformada por miedo, porque una mujer que sobrevive a tantos reyes, atraviesa tantos siglos y aún provoca discusiones, no muere, se convierte en símbolo. Desafió todo lo que el mundo esperaba de una mujer de su tiempo. Gobernó donde decían que no podía, forjó alianzas cuando querían que guardara silencio, y cayó, sin jamás inclinarse. Su cuerpo fue partido, pero su presencia permanece entera en los libros que se atreven a decir la verdad. Si esta historia te impactó, suscríbete ahora para no perder los próximos episodios, porque existen muchas otras figuras que fueron borradas, no por debilidad, sino por atreverse a ser demasiado fuertes. Y en el próximo video conocerás otra historia extraña. ¿Estás listo para escuchar lo que la historia intentó esconder? Te veo en ese próximo video que ya aparece en pantalla.